buenas noches a su programa Enlázate, aquí por Baraja Radio. Con ustedes este servidor Smiling García junto a Edgar Sabino. Y estamos súper contentos de que ustedes estén con nosotros aquí con un tema muy interesante que vamos a estar tratando el día de hoy. La semana pasada estábamos tratando acerca de la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo estaba compuesta de muchas cosas, las cuales él mismo se da como ejemplo de una persona que debe ser imitada. Entre las cosas que vemos es que a pesar de la inteligencia que tenía el apóstol Pablo, tenía un nivel de sabiduría casi increíble. Muy fuerte. Eso es una de las cosas destacables de la vida del apóstol Pablo, que él hace mucha mención acerca de la sabiduría. Y sabemos que en realidad era una persona que de no tener esa sabiduría de Dios en él, tal vez otra cosa hubiera sido. Así es. Por lo tanto, el día de hoy queremos hablar acerca de inteligencia y versus sabiduría. Eso está muy fuerte. A veces nosotros entendemos como que la inteligencia y la sabiduría es lo mismo, o que la sabiduría, como es una frase popular, que la sabiduría se obtiene con el tiempo, y que el tiempo sea algo que nos enseñe, no de práctica, no de experiencia. Yo creo que no necesariamente es el medio por el cual se obtiene la sabiduría. Yo creo, y la Biblia también apoya esto, que la sabiduría viene por un solo medio. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 28. En el verso número 28. Dice la palabra de Dios: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Bueno. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas distintas. Repite eso, hermano. Dice la Biblia: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si nos llevamos solamente de ese texto, sin mirar otro texto, podemos ver entonces que la sabiduría es lo que te ayuda a temerle a Dios. Sí. ¿Verdad? O sea que tú no puedes temerle a Dios sin conocerle. Así es. Sin saber quién es Él. Así es. Y una de las cosas que es la sabiduría es que te da esa identidad de quién tú eres, y también te ayuda a conocer al Señor, porque el Señor es el Padre de toda sabiduría. Así es. Entonces, en realidad, para entenderle a Dios, lo poco que podemos entenderle a Dios tiene que ser por medio de sus propios medios de información, que es la sabiduría. Es lo que me puede llegar ahora mismo a través de este texto. Entonces, hay dos cosas que tú has mencionado: inteligencia y sabiduría. Y la sabiduría, la palabra manda a que la pidamos a Dios, porque Él la dará dadivosamente, que Él la va a dar a quien se la pida. Es una de las cosas que el Señor te pide que le pidas, que Él no te la va a negar. Es como el internet, Smiley. Está abierto a muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Así es. Y el internet no se te va a negar a lo que tú vayas a buscar. Entonces, Dios tiene su propia línea de información divina, con todos los principios habidos y por haber necesarios para vivir en esta vida, y Él la vida venidera en la eternidad, y Él la pone a disposición de sus hijos. Así es. Mira, hablando de principio, como tú estás utilizando el término, en el Salmo 111, en el verso número 10, también hace un eco a esto, y es: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, es un principio. Es como Santiago nos enseña
que si alguno está falta de sabiduría, pídala al Señor. El cual la dará. Pero en realidad, si nosotros miramos lo que para los hebreos, para lo que es en el texto bíblico es sabiduría, en pocas palabras, cuando pides sabiduría estás pidiendo temor. Sí, porque hay una conexión. Hay una conexión. Pides sabiduría, en realidad estás pidiendo temor. Porque la sabiduría es y refiriéndonos a temor de Dios. Sí, a temor de Dios. No. Y no ese temor que da pánico, que trae miedo. No, nada de eso. Sino ese respeto que se tiene por su persona, por quien Él es, su presencia, las cosas santas de Él. Entonces, mirando desde ese punto de vista, cuando una persona es sabia, una persona tiene temor del Señor. Y de todo lo que Él dice. De todo lo que Él dice. Y de todo lo que a Él le gusta. Así es. Pero una persona puede ser inteligente sin tener temor del Señor. Claro. Y lo vemos cientos de científicos, cientos de personas que también estudiaron con nosotros, estudiaron. Y es admirable la capacidad de retención de información que tienen. Sí. Personas que dicen, wow, ¿cómo lo haces? Y no por eso tienen temor del Señor. Pero eso no es sabiduría. No. Eso no es sabiduría, es inteligencia. Necesaria, sí, obviamente, para esta vida. Pero la sabiduría es algo que no necesariamente va con tu IQ. No necesariamente no va con tu IQ, no va con eso. Tú puedes tener el IQ más bajo, ser una persona para lo que, en la medida de lo que miden ese tipo de la inteligencia humana, la más baja inteligencia. Pero ser una persona que rebosa de sabiduría. ¿Y qué pasa con eso? Que el mundo espiritual es más real que este. Y cuando en el mundo espiritual tú eres una persona que en el Espíritu Santo rebosas de sabiduría de Dios, es inevitable que en este mundo físico que vemos ahora las cosas cambien para ti. Porque si tú eres una persona que rebosa de sabiduría de Dios, que viene de lo alto, que el Señor te la está dando porque tú se lo pediste, entonces es inevitable que a ti te vaya bien en las otras áreas de la vida. Aunque cuando no conocías a Dios, tal vez no tenías una inteligencia, eras muy reprobado por los hombres. Como una persona, vamos a decir la palabra que no la quiero decir, la estoy eludiendo, pero una persona, como dicen ellos, tonta. Tú, demandándole al Señor la sabiduría que Él ya ha prometido que te daría si tú se la pides, como se la pidió Salomón, Él se la dio. El Señor, dándote sabiduría, vas entonces también a lo que dice un texto en Proverbios. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Esas tres cosas. Sí, porque la inteligencia es apartarse del mal. Sí. Porque, por ejemplo, tú no sabes qué es el mal si alguien no te lo dice. Uh-huh. Si tú no tienes la información de que eso está mal. Por ejemplo, en la psicología, la inteligencia significa, el concepto que utilizan es facultad de aprender, comprender y abstraer conceptos para luego aplicarlos en la resolución de problemas. Por ejemplo, si tú no sabes que algo está mal, simplemente tú no lo vas a evitar. Pero ya cuando tú tienes el conocimiento de que algo está mal, tú lo evitas. Por eso es necesario la inteligencia. Pero lo que hace que tú tomes esa decisión inteligente es la sabiduría que proviene del Señor, que provoca ese temor en nosotros. Porque una cosa es que tú sabes que algo está mal, pero no todo lo que tú sabes que está mal, necesariamente tú tienes que dejarlo de hacer. Lo que nos da el respeto, lo que nos da a nosotros la responsabilidad, lo que nos da el temor de no hacer eso, es la sabiduría que proviene de lo alto. Que es la voz de Dios en ti. Así es. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de sabiduría. Sí. También. Y es la voz de Dios que te dice, oye, estás actuando mal. Sí. Hazlo de esta manera. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y hay muchas cosas que podemos aplicar con eso. Y ahí muchas personas hablan acerca del tal sentido común. Sí. Que a mí me encanta tanto referirme a la palabra sentido común. Porque en realidad hay cosas que tú tienes que saberlas como por sentido común. Porque son cosas comunes. Pero así mismo pasa también en el mundo espiritual. Y es como dice en Hebreos 6. Tú lo mencionas mucho.
acerca de cómo ya en vez de estar consumiendo alimentos sólidos, estamos todavía en una etapa de niños. De niños, de compota y de leche. Y eso es un problema. Eso es un problema. Y el apóstol que escribe, el enviado de Dios que escribe el libro de los Hebreos, se sentía molesto en ese momento. Sí. Porque había una necesidad y él quería ya compartir cosas nuevas y no podía, porque no habían podido todavía desarrollar esa capacidad de tener alimentos sólidos que provenga del Señor. Entonces, si nosotros tenemos un Dios grande, un Dios amoroso, que nos quiere dar sabiduría, ¿por qué no pedirla? Es así. Mira, hay un texto muy interesante en Proverbios 14:6. Dice: busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Y cuando la palabra habla de escarnecedor, tú te vas de una vez al Salmo 1 cuando dice: mi encilla de escarnecedores me he sentado. Exacto. Que en realidad un escarnecedor dentro del texto bíblico es una persona burlona, una persona que no le importa nada, que vive su vida como quiere vivirla, una persona totalmente, diríamos en este tiempo, sin juicio. Sí, eso también es como una persona de esas que vive usando muchos sarcasmos y tratando de herir a las personas. Pues es porque eso es lo que hace el que se burla de los demás. Eso es un bullying. Un bullying. ¿Y hay bullying en el pueblo cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Pero sí, pasan muchas cosas que a veces salen de la mano. Y sí, eso... Sí, si estaba en la Biblia, probablemente todavía hoy esté pasando. Sí. Entonces nosotros como cristianos tenemos que pedir sabiduría. Tenemos que hacer algo que casi no se resalta en los mensajes y en las prédicas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Y es la regla de oro que mencionaba Jesús. Así es. Y te mencionaba ahorita: no hagas a los demás lo que tú no quieres que hagan contigo. Así es. No hagas a los demás o haz a los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Yo creo que ese principio es un principio muy sabio, sí, de parte del maestro, muy sabio de parte de Jesús, y yo creo que tiene demasiada aplicación para nuestra vida. Eso podemos, sigue las reglas de oro, usted va a estar en paz con los hombres y en paz con Dios también. Entonces eso es lo que la sabiduría nos enseña. Y hay muchos textos bíblicos acerca de la sabiduría. Así es. Podemos ver, por ejemplo, el apóstol Pablo, refiriéndose a los Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios hizo sobreabundar en su iglesia la sabiduría e inteligencia. Ahora, por eso no vamos a dejar de pedir inteligencia y sabiduría, no. Porque Dios también puso fe en nosotros. Y vemos a los apóstoles en un momento determinado pidiéndole al Señor fe. Queremos fe. Es así. Entonces, aún a pesar de que Dios pone sabiduría e inteligencia en nosotros, vemos a Santiago enseñando: pidan sabiduría. Hay que pedir sabiduría. Y quizás personas vean esto algo como que es algo no muy importante. Pero ¿cuál es la situación principal que está mostrando Santiago? Ustedes piden y no reciben. Porque piden mal.
¿Y qué te está mandando a pedir? Pidan sabiduría. Para que no haga lo malo. Para que no lo hagan así. Entonces, no recibimos porque pedimos mal. Y a pesar de eso, nos están dando la opción de tener la herramienta del Espíritu Santo. Como tú decías anteriormente, espíritu de sabiduría. Es una de las cualidades del Espíritu Santo de Dios. Sí. Eso en nosotros nos hace pedir bien. Nos hace ir delante de Dios con todo respeto, con todo temor, conociendo que Él es Dios sobre todas las cosas. No simplemente mirando desde un punto de vista. Yo creo que la inteligencia sin la sabiduría es un problema. Sí. Y la sabiduría sin inteligencia puede ser otro problema. También. Porque también es importante. Claro, porque si tú no sabes las cosas, las vas a hacer. Y después el temor que tienes por dentro te va a atacar. Y no te va a llevar a nada. Porque la inteligencia, que es ese almacenamiento de conocimiento, es que te dice, bueno, cometiste el error, tú estás arrepentido en tu corazón, pero ahora ¿qué vas a hacer? Ahí viene el conocimiento y te dice, ve a Él, que Él te limpia de todo pecado. Él te limpia, en Cristo hay redención. Pero si no hay inteligencia, no hay conocimiento de nada. No hay conocimiento del mal tampoco. No, fallaste y tienes estás resentido, pero no sabes qué hacer. Mira, Proverbio dice en el capítulo 4, versículo 7, dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Dice, sabiduría ante todo, punto y coma. Adquiere sabiduría, punto y coma. Vamos a resaltar esa parte. Adquiérela, porque es esencial, es vital. Y después del punto y coma dice, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Muy fuerte. Muy fuerte. Oye, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Aprende a desenvolverte. Sí, muy fuerte. Entonces, es algo... Mira, yo digo, resaltar ese tipo de cosas. A veces como que la gente cuando le hablan de sabiduría, ay sí, sabiduría. Sí. Ay sí, dame poder, dame fuego, sabiduría es cualquier cosa. No, sí, en uno de los libros de la Biblia, por ejemplo, trata de hacer una analogía de la sabiduría con el mismo Cristo. El libro de los Proverbios. Porque la sabiduría está fuera de lo normal. Claro, cuando tú ves, mira, la palabra sabiduría en la Biblia es una de las palabras que más se repite. Oh, sí. Es una de las que más se menciona. Entonces, si en la Biblia hay una palabra que se menciona mucho, es porque es importante. Porque yo creo que en la Biblia todo lo que está en ella es importante. Y cuando hay que resaltar mucho una palabra, una acción específica, es porque es muy importante, como es sabiduría. Adquiere sabiduría. Adquiérela. Oye, es como no pases eso por alto. Adquiere la sabiduría. Es que vas a salvar tu vida de muchas cosas. Así es. Mira, el Salmo 119, 66, el versículo 66, dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. No basta solamente con creer. Hay que pedir al Señor que nos enseñe sabiduría y buen sentido. Hablando acerca de la sabiduría y la inteligencia, claramente está. Pero acabamos de decir que el Señor pide a su pueblo que le pidamos sabiduría. Pidan sabiduría, nos dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y si no estábamos orando por eso, añadir ese segmento en nuestras oraciones. Sí. Porque nuestras oraciones, las oraciones del justo no caen en el vacío. Y si le pedimos al Señor sabiduría, Él la va a dar. Así es. Por ejemplo, mira, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, en el segundo libro a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, las escrituras nos hacen sabios, nos dan sabiduría para la salvación
que hemos recibido a través de Cristo Jesús. No podemos ignorar la sabiduría. Hay que adquirir sabiduría. ¿Te gustó adquiere. Sí, porque más que a veces nosotros no vemos los mandatos. Y eso es un mandato. Adquiere. Sí, con punto y coma y todo. Vamos a resaltar Sí. eso. Adquiere. Es un mandato. Tenemos que adquirir sabiduría. No es una opción. No, es un mandato. no es opcional. Es un mandato. Es como, te digo, ¿qué empresa hoy en día puede funcionar sin internet? Es mal. Una empresa de características, no una microempresa, sino una macroempresa, no puede funcionar correctamente si no tiene esa comunicación, tanto con las otras empresas, como también con sus mismos empleados. Hacer un consenso, hacer inventarios, llevar todos sus planeamientos, el detalle de todos sus recursos, y hacerlo de una manera ya, como le dicen, en la nube, tener todos esos datos almacenados en la red. Entonces, es inevitable en este tiempo que una empresa tenga en su haber el acceso al internet y a esas líneas de comunicación que hacen que se puedan comunicar con sus clientes, que se puedan comunicar con sus empleados, que se puedan comunicar con sus proveedores. Esa información, ese acceso a la información, también la necesita el cristiano, el creyente, en su espíritu. Necesitamos la sabiduría, así como las empresas necesitan la información que provee del internet. Asimismo, nosotros los creyentes necesitamos adquirir sabiduría, entrar en esa comunicación con Dios, con el Espíritu Santo, que nos dice a nosotros por qué debemos orar, cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar. Si a una persona le puede afectar lo que nosotros hablamos. Así es. Nosotros no somos el centro del universo. Debemos dejar de pensar con egoísmo. Tenemos que pensar por los demás. Lo que voy a hacer ahora puede causar que una persona deje de ir a la iglesia. Lo que voy a hacer ahora, lo que voy a decir ahora puede causar que una persona se ofenda. Y con eso no quiero decir que todo lo que tú digas debes de tratar de no ofender, porque Jesucristo, hablando la palabra y hablando la palabra de verdad, ofendió a muchas personas. Sí. Me estoy refiriendo a acusaciones, lo que sale, ya lo que sale de lo normal, lo que sale de lo que es el concepto como cristiano, de la reprensión. Y lo que sale de los fundamentos bíblicos, claro, que no son alterables. Así es. Literalmente tenemos que tomar en cuenta eso, puesto que hoy en día hay personas que no se acercan quizás a una congregación, no se acercan a Jesús por una acción con falta de sabiduría. Y otras se alejan. Sí. Y tenemos que salvaguardar lo que Dios nos ha dado. Y Él es el pastor de pastores. Sí. Pero Él ha puesto pastores, ha puesto líderes que darán cuenta por sus ovejas. Es así. Por eso muchas personas no quieren ningún tipo de responsabilidad para no dar cuenta, sin saber que hay muchas veces de esas personas que el Señor ha puesto esos dones, claro, en ellos. Pero, y vas a dar cuenta. Y vas a dar cuenta porque igual. si Él te los dio, que si por ti ponen a un neófito, por tú no querer hacerlo, por falta de sabiduría, tú creer, bueno, yo no voy a tomar eso porque yo no quiero darle cuenta a Dios por ese llamado. Pues ya el juicio de Dios está sobre ti. Eso denota de por sí mucha falta de sabiduría. Claro. Eso denota de por sí mucha falta de sabiduría. La enseñanza que tenemos nosotros los apóstoles es que los apóstoles sabían, y este salmo me gusta mucho, que las cuerdas lo habían atraído a lugares deleitosos y que la heredad, el llamado que le había tocado era bueno. Es así. Entonces ellos lo enseñaban así. Por eso vemos una generación que va subiendo, por ejemplo, como Timoteo, vemos a Tito, que querían el llamado. Que lo querían. Ellos no se resistieron al llamado, porque la sabiduría que ellos habían adquirido, ese temor, ese respeto por lo de Dios, ellos querían dar todo por eso. Te hace querer servir. Claro. Te hace querer servir.
Entonces, yo creo que eso es súper importante. Es súper importante. Y ante todo, yo creo que este programa ha querido edificar las bases Así es. de la vida cristiana y del trato entre los hermanos y del trato entre los hermanos en Cristo y los amigos que no conocen de Dios. Porque ¿cómo van a conocer del Señor que no lo han visto si, por ejemplo, tú y yo no nos amamos y ellos no ven que nosotros nos amamos en verdad como hermanos en Cristo? Así es. Entonces lo que la Biblia dice es que haya entre nosotros ese amor ferviente, porque ese amor es lo que va a dar a conocer a Cristo. Y eso era algo que hay que resaltar de la vida de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, que ese todo amor lo tenían en común, ese amor fraternal. Era algo increíble. Entonces yo creo que no podemos llevarnos de las modas y de las muchas cosas que hay en este mundo que pueden ayudar a que una persona deje de creer en el amor de Cristo. Amén. Que esa sangre no caiga por nosotros, no queden sobre nuestras cabezas por actuar de una manera poco sabia. Porque no pedir sabiduría es prácticamente un pecado por omisión. Así es. Te están mandando que lo pidas. Pide sabiduría. Así que no hay una excusa para actuar de una manera irracional. No lo hay. Para los que no entienden quizás ese concepto de pecado por omisión, le llamamos así, o se le llama pecado por omisión cuando tú no haces lo que tienes que hacer. Es así. Lo dejas pasar. Por alto te haces indiferente. Y eso es, delante de Dios, debemos de saber que es tanto pecado hacer lo que Él dice que no se haga, como dejar de hacer lo que Él dice que se haga. Es tanto pecado delante del Señor. Puesto, como nosotros estamos aquí para edificar y crean que nosotros también nos estamos siendo edificados con este tema, vamos a empezar a pedir sabiduría al Señor. Que el Señor sea quien guíe nuestros pasos. Que nuestras oraciones, más que llenas de muchas palabras, estén llenas de sabiduría. Porque no es en la mucha palabrería que está la fe. No es la mucha palabrería lo que Dios escucha. Y a veces tenemos una oración llena de fe, pero una oración incorrecta. Y no recibimos nada. Por eso tenemos que tener una oración llena de fe, pero con sabiduría. Para que entonces el Señor pueda responder a nuestras oraciones según sus riquezas en gloria. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús y esperamos que este tema sea de bendición. Recuerden conectarse a su radio para radio.com. También pueden bajar la aplicación en Google Play. Estamos todos los lunes a las 9 de la noche por aquí, por radio.com. También les invitamos a que escuchen toda la programación de Vara Radio, para que escuchen los mensajes, las prédicas a las 2 de la tarde, el tiempo de oración a las 3 de la tarde, los programas juveniles como es Full Entre Jóvenes los sábados a las 5 de la tarde y muchas cosas más que vamos a ir trayendo más a esta su radio, Vara Radio. Y bendecirlos en el nombre del Señor. Su hermano y amigo Edgar Sabino estuvo con ustedes, Marlin García también. Nos vemos en la próxima. Bye bye.